Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Vamos a trabajar en esta parte 2 la terminación de nuestro último personaje y emoción de esta colección preciosa de la película Intensamente 2. Estamos trabajando a nuestro personaje Temor. La parte 1 ya realizamos todo su cuerpo base y su nariz. Si no la has visto, te sale por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video encuentras también el enlace para que vayas y tejas toda esta parte. Allí encontrarás todo el cuerpo y la nariz. En esta parte 2 vamos a terminar, vamos a hacerle su lacito, sus bracitos, vamos a hacer sus ojos, sus cejas y darle todo el terminado y acabado a nuestro último personaje. Sé que está quedando precioso y estamos terminando ya con una colección muy hermosa. Vamos a avanzar y quiero mostrarte que aquí yo ya tengo cosido uno de los brazos. Justamente lo vamos a coser en la ronda que está debajo del cuello celeste de la camisa que realizamos. Ahí en esa posición cosemos al costado bien centradito los brazos. Vamos a realizar el otro juntos y tú tendrías que hacer el segundo completamente igual. La nariz, como te expliqué en el video anterior, la vamos a coser justo debajo de donde tenemos la hebra delantera en esa ronda que realizamos antes de las disminuciones. Justo debajo cosemos la nariz. En mi caso no le introduje nada de relleno, simplemente la doblé así con mis manos, la aplasté un poquito porque mi hilo es 100% acrílico y se deja moldear y queda un poco firme, con firmeza, así que no es necesario, pero si tú ves necesario rellenar, pues vas a hacerlo. Y eso es todo lo que hemos avanzado. Vamos a continuar ahora en esta parte 2, primero con los brazos. Vamos a listar el hilo celeste y lila. Listos son los dos que vamos a utilizar para los brazos. Vamos a iniciar con el lila, el mismo que utilizamos para su rostro. Y vamos a empezar con su manito. Vamos a hacer dentro del anillo mágico 6 puntos. Y cerramos nuestro anillo mágico. Pasamos a la ronda número 2. En esta ronda 2 y de aquí en adelante vamos a trabajar la misma cantidad de puntos. Vamos a trabajar 6 puntos durante todo nuestro brazo. Así que en esta ronda 2 simplemente voy a tejer los mismos 6 puntos que ya tengo. Cinco y 6. Y voy a cerrar la ronda. Como estoy tejiendo una pieza tan pequeña, es necesario que gires el trabajo y no se te quede tejiendo todo por el revés el tejido, sino por el derecho. Entonces voy a sacar el centro así, corto la hebra interna y continúo. En la ronda número 3 vuelvo y trabajo los 6 puntos. Lo único que vamos a hacer de diferencia es cambiar el color, pero las rondas todas van a ir de 6 puntos. Lo mismo que con la nariz, mis chicas, no es necesario rellenar. Si ves que queda firme, no debemos rellenar los brazos. Pero si trabajas 100% algodón, pues introduce un poquito en la punta del brazo. Vamos ahora a tejer la parte celeste, así que en este último punto voy a introducir el celeste. Cuando ya tengas introducido el celeste, vamos a realizar la ronda número 4, donde vamos a hacer solo puntos deslizados. Puntos deslizados por toda la ronda. Vamos a hacerlos suelticos para que no se nos desforme el brazo o nos quede partido. Y cuando terminemos, sencillamente ahí sí comenzaremos a trabajar la ronda número 5. En la ronda número 5 vamos a realizar los mismos 6 puntos, pero no vamos a tomar la hebra de nuestros puntos deslizados, sino que vamos a tomar la hebra
que tenemos atrás de los puntos morados. Y trabajaremos los mismos 6 puntos. Esta sería nuestra ronda número 5. Desde la ronda 6 hasta la ronda 14 son 9 rondas que debemos trabajar de esos mismos 6 puntos. Así nos quedaría terminado ya todo nuestro bracito. Vas a hacer otro exactamente igual, dejando la hebra larga para poder coser a los costados, como te mostraba al inicio del video, los costados del cuerpo. Tienes que tejer el otro exactamente igual. Vamos a pasar a trabajar lo que son los ojos, la expresión más importante de nuestro personaje y de nuestra emoción temor. Son los ojos, mis chicas. Así que voy a mostrarles uno de los ojitos que yo ya realicé y empalmé y lo que debes hacer cuando tengamos las piezas terminadas. Quiero enseñártelo. Debemos trabajar primero la pieza blanca, dejando el anillo mágico no ajustándolo mucho sino un poquito suelto para por el orificio del anillo mágico introducir nuestro ojito de seguridad. Este ojito es de unos 10 milímetros como ya les mencionaba en la parte 1 inicial. Y luego trabajaremos la parte lila, que es la que recubre todo nuestro ojito. Como puedes ver, la parte blanca va dentro de la parte lila. Y vamos a tomarle unas puntaditas por todo alrededor para que nos quede fijada la parte blanca dentro de esta pieza. También vamos a hacer la cejita la hacemos una pieza aparte también y vamos a pegar o a coser solamente las puntas. Como ves, solo le hice una puntadita a la cejita por la parte baja y el resto queda suelto, que tenga como un poco de movimiento, ¿no? Que tenga movimiento. Y alrededor de la pepita negra del ojo de seguridad, con el mismo hilo lila le hice una pequeña línea externa de arriba hacia abajo, como bordamos a veces en los ojos de nuestras muñecas, pero simplemente una línea lila, no más. ¿Listo? Si te das cuenta, la parte lila que recubre el ojo tiene una parte más ancha y una parte como más pequeña. El bordo, ¿no? El bordo tiene como, alcanza aquí una parte más y aquí una parte menos. La parte que nos va a quedar abierta, que no va a tener este borde, es la que va internamente juntándose con el otro ojo, pegándose al otro ojo. ¿Listo? Lo he dejado así para que la parte blanca se pegue y no nos quede, como por decirlo así, el párpado hacia afuera. Vamos a trabajar este ojito. Si necesitas ver de pronto la costura del ojito, recuerda que en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, les subo diferente contenido al que les subo acá en YouTube, y por allá les estaré subiendo un pequeño video short, un pequeño video corto, muy cortito, donde muestro las partes, pequeños momentos donde estoy cosiendo estas pequeñas piezas, para que también vayas por allá, me sigas, me apoyes y también pues te beneficies de estos videos que nos sirven también mucho y para tener idea un poco más amplia. Así que vamos a empezar con el hilo blanco a trabajar la parte interna del ojo. Estas piezas son muy sencillas. Vamos a realizar el anillo mágico. Recuerda que este anillo no se ajusta mucho, se deja un poco abierto. Vamos a trabajar dentro del anillo 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico. Recuerda no cerrarlo mucho, vamos a dejarlo un poquito abierto. Cerramos la ronda y en la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos, 6 aumentos. No vayas a cortar la hebra del anillo mágico porque más adelante vamos a necesitar ajustarla. Pasamos a la ronda número 3, donde vamos a hacer el patrón o la secuencia de un punto y un aumento.
un punto y un aumento, y vamos repitiendo hasta terminar la ronda. Un punto, un aumento, hasta que terminemos de tejer toda la ronda. En total vas a tener 18 puntos. Pasamos a la siguiente ronda, que es la ronda número 4. En la ronda 4 y 5 vamos a trabajar estos mismos 18 puntos. Vamos a hacer 2 rondas. Cuando termines esas 2 rondas, cortaremos la hebra larguita para poder coser todo este bordo a la pieza lila o a la pieza que va a rodear nuestro ojo. Vamos a introducir el ojo de seguridad en todo el centro del anillo mágico, el orificio que dejamos, y ajustamos con la hebra del anillo mágico cerrándolo bien, ya cuando hemos introducido nuestro ojo. Y luego colocamos nuestro broche de seguridad. Esta pieza lleva relleno, mis chicas. Vamos a rellenar antes de ubicarla y coserla sobre la pieza lila. Y también, si deseas, antes de coser, hacer la hebra que va rodeando el ojo, también lo puedes hacer anticipadamente. Vamos a dejarla a un lado y vamos ahora a tejer la pieza lila. Para la pieza lila vamos a tener que repetir las 3 primeras rondas que hicimos en la pieza blanca con el tono lila. Las 3 primeras rondas, te recuerdo que fueron los 6 puntos dentro del anillo mágico. En la ronda 2 hicimos aumento en todos los 6 puntos y en la ronda 3 hicimos el patrón de un punto y un aumento, repitiendo hasta el final. Vamos a repetir esas 3 rondas. Cuando ya tengas la pieza, mira, así como esta, la pieza ya de las 3 rondas, vamos a trabajar la ronda número 4 tejiendo el patrón de 5 puntos. Y luego un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la ronda. Los 5 puntos y un aumento. En total, al finalizar, vas a tener 21 puntos. Y vamos a tejer en la ronda número 5. Esta es la ronda 4. En la ronda número 5 vamos a tejer esos mismos 21 puntos. Por último, vamos a trabajar una fila de 15 medias varetas. Esto es lo que va a hacer que tengamos el ojo como un párpado mucho más amplio y que sea más notorio. Así que aquí vamos a trabajar 15 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta tener 15. Al tener las 15 puntos hacemos una cadena y dejamos una hebrita larga para poder coser esta pieza a nuestra cabeza y también pues a nuestro ojo siguiente. Así que esta parte donde nos ha quedado sin punto media vareta es la que te indicaba al inicio, que debe ir junto con el otro ojo pegaditos. ¿Listo? En mi caso, que ya tengo el otro, entonces voy a girar y la parte donde no me quedaron los 15 puntos va a ser la que va a ir junto a mi otro ojo. Vamos ahora a realizar, recuerda que esto debe llevar relleno, y vamos a introducir el ojo. ¿Listo? Y vamos a dar unas puntaditas. Pero nos falta la cejita. Vamos a trabajar la ceja. La trabajé con el mismo hilo morado oscuro de su pantalón, pero puedes trabajarlo con negro o con un lila, con el tono que tengas. Las 2 cejitas se tejen ambas completamente diferentes una de la otra. Así que vamos a tejer una y te doy las indicaciones porque es muy sencilla para tejer la siguiente. Vamos a realizar con este hilo 8 cadenas al aire.
Cuando tengas las 8 cadenas al aire, nos vamos a devolver desde la segunda cadena realizando 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Seguido vamos a hacer 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Y nos va a quedar el último punto donde vamos a hacer un punto bajo. Y así queda nuestra primera ceja. Esta sería la del lado izquierdo. La del lado derecho vas a trabajarla de la siguiente forma. Igualmente realizas 8 cadenas al aire y desde la segunda cadena realizas un punto bajo, luego 3 medias varetas y terminas con 3 puntos altos. De esa forma, en forma de espejo, pues podemos tener las dos cejitas con la parte amplia hacia arriba y la parte más angosta es la que vamos a coser a nuestra parte superior del ojo y nos van a quedar ambas por el derecho. ¿Listo? Vamos a cortar la hebra, la dejamos un poquito larguita para poder coser esta parte angosta. Ya como les indiqué, solo vamos a coser una pequeña partecita, dar una puntadita en la parte final y eso es todo. Ahora vamos a tejer para terminar su lacito o su corbatín. Yo he tomado un hilo color vino o vino tinto y una aguja número 2 milímetros. Vamos a hacer un anillo mágico y todo lo vamos a introducir dentro de este anillo mágico. Vamos a tejer 2 cadenas al aire y media vareta. 1, 2 y 3 media varetas. Luego tejeremos 2 cadenas al aire, nuevamente dentro del anillo un punto deslizado, 2 cadenas al aire y repetiremos 3 medias varetas. 1, 2 y 3. Luego 2 cadenas al aire y punto deslizado en el interior de nuestro anillo mágico. Hacemos una cadena para que no se nos suelte y cerramos nuestro anillo bien cerradito. Luego con la hebra que nos queda vamos a enrollar el centro de nuestro lacito de esta forma varias veces y vamos a coserlo justo en todo el centro de nuestro cuello. Así tejemos nuestro lacito. Vamos ahora sí a terminarlo. Vamos a coser todas las partes. Creo que ya tenemos todo, mis chicas, todo tejido, todas las partes tejidas terminadas, así que vamos a coserlas. Si quieres ayudarte un poco con el video shorts, puedes pasarte, estaré publicándolo para que lo puedas ver. Y busca también el chelín. Vamos a tener este chelín que es el que nos ayuda pues a dar ese cabello que él tiene atrás, muy característico, ese churquito, y le vamos a dar la formita con las manos como tú gustes realizar ese churquito. Yo te sugiero el color morado, pero si quieres negro o otro color, pues lo puedes hacer. ¿Listo? Vamos a trabajar en los últimos detalles y les muestro ya nuestro temor terminado. Bueno, mis chicas y mis chicos, así hemos terminado ya nuestro personaje, nuestra última emoción de temor de la película y así lo hemos culminado. Espero que te haya gustado. Recuerda que para la costura de estos detallitos te dejé un videito cortito donde muestro las partes cosiendo, así que por Instagram, por TikTok, el enlace de mis redes están aquí abajo, puedes picar, ir y te llevará ese enlace a mis redes para que vayas y los mires y lo cheques. Te ayudará muchísimo en cuestión de la costura. Para pegar el chelín simplemente le coloqué un punto de silicona, lo introduje en el anillo donde nos ha quedado la última ronda
y ahí simplemente con mis manos le di la forma de esta churquito. Así que es muy sencillo, muy fácil. También le di una puntadita aquí a la manito a la boca. Si le quieres hacer boca, no hay problema. Sencillamente con un hilo negro le haces una pequeña lineecita en forma de curva y te quedaría la boquita de nuestro temor. Yo decidí pegarle la manito para que diera una expresión como de miedo o de temor, pero eso es opcional. También le cosimos el corbatín ahí justo en el centro de su cuello y así nos ha quedado ya todo nuestro personaje terminado. Espero que te guste toda esta colección hermosa que hemos creado, que ya sabes encuentras en mi cuenta Raverly para descargar el patrón de cada uno de ellos. Si lo quieres guardar en tu correo electrónico, fenomenal. Así que comparte este tutorial, comparte todos los tutoriales, la lista de reproducción de Intensamente, dale me gusta, comenta, escríbeme en los comentarios ahora que se aproxima estas fechas navideñas. Vamos a estar trabajando desde septiembre, así que espero que puedas escribirme allí en los comentarios qué te gustaría que trabajáramos para Navidad. Siempre me gusta subirles con mucha anticipación para que puedan trabajar, para vender, para ferias, para su casa y con determinado tiempo, con calma, poder tejerlos. Así que me encantaría leer sus comentarios. Por ahí también les dejo el enlace del grupo de Facebook para que compartas tu fotico del diseño terminado y me etiquetes como autora del patrón. Me encantaría verlo terminado por tus manos. Nos vemos en un siguiente tutorial, así que activa la campanita de las notificaciones y YouTube te estará avisando cuando suba tutoriales. Nos vemos, chicas. Bye, bye.